Can you hear me? I miss, yes. Great. Ok. I made a mistake. Cometí un error con ustedes porque me puse a checar el sílabus y dije, no puede ser que haya terminado con ustedes los temas antes de tiempo. Si yo recordaba que todo estaba, digamos, exacto para la semana previa al examen. O sea, esta es la última semana y ya la próxima tenemos el examen. Y luego ya chequé por qué. Como tengo otro grupo también de su nivel, me confundí. Nos falta ver un tema, que es el que vamos a ver esta semana, pero en realidad todo está perfecto, o sea, nada más vimos un tema antes de lo debido, ¿no? Pero todos corresponden a la misma unidad. Entonces hoy vamos a ver ese tema que nos hace falta y la siguiente semana, antes del examen, o sea, el jueves, vamos a tener un repaso general para recordar un poco de qué se trató esta unidad, ¿ok? Ok, entonces voy a compartir pantalla para iniciar y ese tema que no hemos visto es el 4.2, 4.2. Y se titula, el título de esta unidad, bueno, de esta subtema es School of Thought. Okay, so I'm going to start with the vocabulary. And it says in here, discuss the subjects in the box. Were there any subjects you didn't like? Why or why not? So here we have math, science, history, literature, art, and languages and IT, which is information technology. Okay, these subjects. Did you have these subjects at school? ¿Tenían estas materias en la escuela? When you were a student, like in basic education? Some of them. In my time, it didn't exist. Actually, I consider that probably all of them were part of, but maybe with different names, tal vez con diferentes nombres. Creo que literature no es muy común en educación básica, pero se incorpora tantito de lo mismo en las clases de español, por ejemplo. I had literature. Ajá, sí. Tengo IT, que es Information Technology, que viene siendo pues la clase como de tipo computación o algo así, ¿no? Entonces, all of them were at school, but with different names or maybe a little different forms. Okay, so I ask you, which subjects did you like when you were studying basic education? ¿Cuáles eran sus materias favoritas cuando estaban estudiando educación básica? I hear you. What was your Art. art? Okay. ¿Me escuchas, Eric? Yes, teacher. ¿Cuál era tu materia favorita? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cuál, perdón? Pero ¿en qué etapa? Básica, educación básica. Spanish. Spanish, español, ok. Uno más, veamos. Camila, what was your favorite subject? Ok, Camila said art. Okay. Now, it says in here, complete the phrases with the verbs in the box. Tengo aquí algunos verbos que son como collocation, right? Que me van a servir en diferentes contextos. Tengo make, wear, take, give, play, and study. Y luego acá debajo tengo palabras, frases relacionadas con education, como art, music, a foreign language, online, sports, games, etc. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer match a los verbos que queden con diferentes contextos. Por ejemplo, art, music, a foreign language. ¿Cuál de los verbos queda bien con ambos contextos? And online. Art, music, a foreign language, and online. Take art, take music, take a foreign language, take online. Try again. Inténtalo de nuevo. Study. Ok, Marianne says study.
Creo que sí puedo decir study art, study music, study a foreign language, and study online. Ok, eso vamos a hacer con el resto. Les voy a dar unos minutos para que por favor respondan este ejercicio. Ok, como sugerencia para que les sirva para el repaso también, no tienen que copiar esto de arriba, pero sí copien como que el verbo con cuál contexto queda. Ok, please tell me when you're ready. Chicos, voy a tomar asistencia desde SESWeb para ver si alguien aquí no aparece, ¿ok? Aguiar Uriarte. Aguiar Uriarte, Paola. ¿No está? Pero sí viene ella, ¿verdad? O sea, sí se presenta a las clases. Viene. Ok. Carrillo Alcántara. Ceja Flores. ¿No está Ceja Flores? Del Castillo Sosa. Presente. Fierro Zubia. Presente. Figueroa Ruiz. Jaques Valenzuela. López Lagarda. López Vega. Núñez López. Presente. Rivera Contreras. Robles Serrano. Presente. Torres Gutiérrez. Verdugo Estrada. Y Villa Escusa Landeros. Ok. Alguien aquí no aparece en la lista. Yo mencioné, repito, a los que están en SASWeb. Alguien de los que, alguien del, bueno, después de tomar esta lista, hubo alguien que no esté en esta lista, que no lo haya mencionado. El Cheshire, profe. Se supone que lo mío ya había quedado desde el lunes. ¿Quién eres, perdón? El Cheshire. Echeshuri. Ok. No, no apareces entonces. No te nombré, ¿verdad? No, con usted nomás. Ujú. Chechuri. Jaime. Ok. ¿Alguien más? Buena, ¿cómo te llamas? Completo. Buena Encinas. No, tampoco te mencioné. Ok, qué bueno. Bueno, entonces, los demás sí están todos, ¿verdad? Todos los que están aquí sí están. Ok. Bueno, es todo, chicos. ¿Terminaron su actividad o les doy unos 2 minutitos más? ¿Listos ya? Okay, just tell me when you're done.
Ok, guys, veamos cuáles fueron sus respuestas. Number 2, número 2. Daniel, please. Sports, games, in a musical instrument. Carlos Daniel, number 2, please. Sports, games, and Play. musical instrument. Is play. Play, very good. Number 3, let me ask Jorge, please. Mistakes, friends, and a test. No, mistakes and friends. Snake. Make, very good. Number 4. Number 4, please, Vianney, a test and exams. Take, okay, very good. Take a test or take exams. And number 5, a performance. What do you have, guys? ¿Qué tienen en la número 5, Miguel? Miguel Robles, number 5, a performance. Where? A performance es como un show, ¿no? No Entonces, tengo idea. tengo 2 opciones. Tengo give y tengo where. En este caso es give. Give a performance. De las dos no le atiné, algo mal. Y la número 6 es school uniform. Entonces aquí sí es wear a school uniform. So study art, music, a foreign language, and online, play sports, play game, or play a musical instrument, make mistake, make friends, take a test, take exams, give a performance, and wear a school uniform. And this is how this exercise should be answered. Questions about it? ¿Preguntas sobre el ejercicio? ¿No? Ok, borraré. Y continuamos. So it says now, work in pairs. Well, we're gonna work together here in life. It says, who was your favorite teacher at school? ¿Recuerdan, chicos? Solamente díganme sí o no. ¿Recuerdan cuál fue su maestro preferido cuando estaban en la educación básica, ya sea primaria, secundaria? Did you have a favorite teacher? ¿Tenían una maestra favorita? Yes, my physical education. Okay. Yeah, many kids, most of the kids, la mayoría de los niños les encanta educación física, ¿no? Porque es salir a jugar. Bueno, muchos lo ven así cuando están pequeñitos. Ok. Ahora Camila dice que no, que ella no ha tenido maestros favoritos, o no tuvo, al menos en educación básica. Bueno, dice, were your teachers traditionals in their approach to teaching? Con traditional se refiere pues al sistema tradicional, ¿no? Que es trabajar en libros, cuadernos, seguir ciertas reglas en el salón. ¿Trabajaban de esta manera tradicional? Yes. Ok. Bueno, ahora dice, read the text and match the paragraph from 1 to 3 with topics from A to C below. Making mistakes is okay. At school where students make the decisions and children watch videos outside class. Bueno, vamos a leer primero 3 párrafos que hablan sobre 3 diferentes maneras de educación. The title says, are traditional ways of learning the best? Read about some alternative schools of thought. Vamos a leer sobre la número 1 y le voy a pedir a Luis que me ayude a leer el primer párrafo, por favor, hasta education del primer, de the alternative school. The alternative school. The alternative school in Lancashire, UK, offers different types of schooling for young people who are having problems in mainstream education. Ok, ¿a qué se refiere con mainstream education? What do you think it refers to? ¿A qué creen que se refiere? Mainstream education.
Any idea? Something conventional. Can you repeat? It's something conventional. Yeah, it's like the one that we have been doing, right? Something, let's say, traditional, digámoslo así, algo que todo el mundo, digamos, está acostumbrado o hace. Y entonces, este dice que es un tipo de escuela, different types of schooling, for young people, para gente joven que tienen problemas con ese sistema precisamente. Okay, so, then, Carlos, can you read the next paragraph till study, please? Puedes leer el siguiente párrafo hasta acá hasta study. And they, Ajá, the school offers. Desde the school offers as a study. De aquí. The school offers an innovative and interesting educational program, which is designed specifically for the individual. Students can decide when they come to school and which subjects they want to study. Thank you. Don't have- Oh, no, till there. It was still there. Sorry. Okay, so it says in here that this school offers something new, something different from the educational program. Apparently designed for each student differently. O sea, cada quien va a tener como que su diseño de escuela, digámoslo así. Students can decide when they come to school. O sea, ellos eligen cuando ir a la escuela, qué estudiar y qué materias y qué estudiar en ellas. Ok, finish the reading, please. Sigamos con esta lectura. Jorge, please. They don't have to come to school every day. They can choose to start with just a few hours a week. The school is an open door policy where students are allowed to leave classes if they are bored and unhappy. Okay. So part of the program is to that they're gonna, well, just to describe this type of program is that they work just few hours a week. They have an open door, which means that you can enter and and leave whenever you want. Camila says que padre. Pero puede ser padre, de hecho, hasta cierto punto. Creo que este tipo de escuela pudiera funcionar con los alumnos que de verdad son responsables, digámoslo así, por sí solos, o sea, que no necesitan a alguien que les esté diciendo lo que tienen pendiente o lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? Porque no tiene nada de malo, o sea, habemos personas que somos un poco distraídas y que al momento de hacer un trabajo o una tarea o algo similar, necesitamos que estén ahí asesorándonos, necesitamos que nos estén diciendo, tienes tanto tiempo, y que de verdad estén ahí como supervisando, digámoslo así, la manera en que trabajamos. Pero ahí también habemos otras personas que somos un poco más, digamos que trabajamos a nuestro propio ritmo y nos organizamos, o sea, nos organizamos. Y creo que ese tipo de estudiantes son los que entrarían muy bien en este concepto. Porque obviamente si le pones este concepto de educación a un alumno que tiene que estar como en constante supervisión, etcétera, con su forma de trabajo, pues no creo que funcione por lo mismo, porque tiene mucha libertad y pues no parece ser buena idea porque probablemente pues no la va a aprovechar como debería. Y bueno, this was the first alternative. Esta fue la primera alternativa that is actually called alternative school. Okay, let's go and read about the flipped classroom. ¿Algún voluntario para leer? ¿No? yo maestro. Ok, lee hasta help. Ok, aquí la mitad. Hasta. Aquí es la 2, ¿verdad? Pardon me? Hasta help. Ajá, and number 2. Okay, many classrooms around the world are adopting and Philips Classroom approach this learning model, which is classroom learning and homework. In a traditional classroom, the teacher speaks English
in the lesson to the student in the classroom. And the student to the work outside class where they have to work homework outside class where they have to work on their own and can next anyone for help. So Say for help. Thank you. So it says in here that it's an approach, flipped classroom approach. Tiene un enfoque como que digamos que cambia, o sea, digamos que tiene dos formas de trabajar aquí. So it says that it switches classroom learning and homework. Tienen como que un traditional classroom where the teacher explains and the students pay attention, etc. Y luego dicen the students do homework outside class where they have to work on their own and can ask for help. O sea, tienen que ese espacio donde trabaja cada quien en lo suyo sin tener que pedir ayuda. Veamos más sobre este approach. I don't know, somebody else wants to read? ¿Alguien más que me ayude a leer? Villa Escusa, would you like to? No? Okay, alguien, whoever, please finish the reading. So in a flipped classroom, Can I read? please. Okay, the flipped classroom. Many classrooms around the world are adopting a But flipped you classroom. already read the first part, so it's like from here. So in a flipped I'm sorry. until the end. So if a flipped classroom, children can watch a video of their teacher giving a lecture of the subject at home. They don't have to do any writing work. When they come back to the classroom, they have to do more than traditional exercise, but they can ask the teacher or their classmate for help if they don't understand. Okay, thank you very much. So it says in here that this is like they have the traditional classroom where the teacher explains, etc. The students do their homework, and then in a flipped classroom, children can watch a video of their teacher giving a lecture on the subject at home. So they kind of work from home, trabajan desde casa, algo así como online education, ¿no? De que la maestra envía videos, recordings sobre las lecturas o lo que sea que vaya a tratar la clase del tema, la materia, etcétera, y dice, they don't have to do any written work, no tienen que escribir nada, pero dice, when they come back to classroom, they have to do more traditional exercises. Digamos que es como estudiar, digamos, no sé, yo me imagino que ese tipo de modelo es de que trabajas en clase, pero lo que haces en clase, lo trabajas en casa. Y lo que ves en casa, lo vas y lo trabajas al salón. O sea, por eso es como que te flip classroom. De que tienes unos días, ciertos días, de que explicaciones y todo eso en la escuela, y eso vas y haces los trabajos sin ayuda a tu casa. Y luego, como tarea normal, pues. Y luego, desde casa también de repente vas a tener clases que van a ser como que from videos and that, los miras, los analizas, y luego vas a la escuela a hacer trabajos tradicionales de los temas que viste en tu casa. Something like that. Okay, that was the flipped classroom. Now let's go and read about starting young. ¿Alguien que me ayuda a leer, por favor? Hasta right. ¿Alguien que me ayude a leer la mitad del párrafo? Okay, I'll do it. Starting young. A child learning music with the Suzuki method has to start as young as possible. Even 2-year-old children can learn to play difficult pieces of classical music, often on the violin. They do this by watching and listening. They learn by copying, just like they learn their mother tongue. The child has to join in, but doesn't have to get it right. They still learn that they don't have to stop every time they make a mistake. They just carry on, said one Suzuki trainer.
The children have to practice for several hours every day, and they get performances once a week, so they learn quickly. The parents must be involved too, say the trainer, or it just doesn't work. Okay, so this is more, let's say, focus on kids, little kids. Está como que más enfocado en niños pequeños. Because it is something that you're learning as if you were learning your mother tongue, ¿no? Como que aprendes lo que sea que estés aprendiendo como si estuvieras aprendiendo tu idioma, tu lengua madre, ¿no? Que es como que hacer las cosas just with practice, solo con práctica, nada teórico, y luego ya después como que ya, pues ya ven un poco más del tema, ¿no? Dice aquí que parents must be involved, o sea, se tienen que involucrar los papás para que este método funcione. Entonces aquí es más como de que práctica, y maybe ya después es como que ya cuando lo tienes lo vas perfeccionando, pero sobre lo que ya vas aprendiendo, ¿no? Ok, tengo estos tres métodos, recuerden, the starting young, the alternative classroom, and the flipped classroom. ¿Cuál les parece más interesante? I mean, you mean for me, or which one is better for? Yeah, you know? according to you. According with me, it could be, I mean, depends the group, but if it could be the second one, because the guys learn step by step and they learn by themselves. You make them to think by themselves, things that they have to. And it opens their brain to be more open, by the way, for something new, something different, something which is going to give them more knowledge on what they do and what they have to learn. And especially when they come about the, like a competition. I mean, this is something that we learned since maybe 15 years ago when I was studying to become a specialist in science and education science. That the student must learn what they are going to use in the future. You know, what they like mainstream education. You know, if you're not good at math, you're not going to be an engineer. So why you have to have? I mean, why you must have like a, I don't know, 3-4 years of studying math if you're not going to use it in your life. You know, maybe the basic will be enough, but you have to take all resources and to learn what exactly you like to do. I mean, like be a pianist, or like be I don't know, a psychologist, or to be I don't know, a lawyer or something like that. You know what I'm saying? Yeah. Okay. Thank you for your comments. I always appreciate when a student participates and supports their answers. Okay. Somebody else? Tell me about the starting young. Did somebody here like this one? ¿A alguien le gustó ese, the starting young, que es más como de practice? That it doesn't matter if you make mistakes, keep practicing until you master it. ¿No? What about the first one? Sobre el primero, que es como que you do whatever. A Camila le gustó este. Tell me, Camila, ¿funcionaría este sistema para ti? What do you think? Sí, no. Bueno, ok. Esos fueron los tres diferentes métodos de estudio. Ahora, uno, ¿cuál de los tres me dice que making mistakes is okay? 1, 2, or 3? The second one? It's the third one. Es el tercero donde dice, aquí mira. Sí, I'm sorry. Doesn't have to get it right. They should learn that they don't have to stop every time they make a mistake. Letter B, as school board students make the decisions, 1 or 2? No, it's 2. It's 1. It's number 1, because remember that in the alternative, It's not my day. it's when they can learn and leave school if they want to, and then come back whenever they want to, and that. And then therefore letter C, children watch videos outside class, it's for number 2. Because if you remember, the second one said that students can, students will watch videos at home, and then they're gonna come to school to talk about them and that. Okay,
So, now, after... Vamos para acá. Ay, sorry. Teacher, Sorry, yes. Tell me. ya, ¿Ah? ya pasó lista, ¿me escuchó bien? Sí, ya pasé. Okay, so it says in here, grammar can, have to, and must. It says, read the sentences from 1 to 6 and put the verbs in bold in the correct place in the table. Students, this is like extracts from the paragraphs we read. Son como extractos de los que estuvimos leyendo ahorita. Students can decide when they come to school. Students can't ask anyone for help. They have to do more traditional exercises. At the alternative school, you don't have to come to school every day. They don't have to stop every time they make a mistake, and the parents must be involved too. Y tengo aquí un cuadro dividido en possible or allowed, not possible, not allowed, necessary, and not necessary. Les voy a pedir, por favor, que chequen las palabras en negritas y las coloquen donde ustedes consideran que deben de ir. La expresión can, ¿qué me dice? Oh, that something is possible or something is allowed. La expresión can't, ¿qué me dice? Lo voy a colocar en el cuadro, en el lugar que yo considero, ¿ok? En su caso no tienen que hacer cuadro, pueden como que nada más hacer la lista. Ya le ponen las palabras en negrita que corresponde a cada sección, ¿ok? Nos quedan 3 minutos, pero considero que son suficientes. Igual les puedo dar unos 2 minutos más para que lo terminen. So please work on this and then we're going to come back, ¿ok? Vamos a revisar. Teacher, ¿es en el mismo link ahorita o crea otro? Es el mismo, es el mismo. Ok.